Por ejemplo, entonces lo que hice acá fue específicamente aprovechar absolutamente todos los beneficios que tenemos con MATLAB para poder aplicar los conceptos que en su momento me permitirían a mí trabajar de manera adecuada. Entonces, pregunta, ¿quiénes de ustedes no han trabajado con MATLAB tipo app? ¿Quiénes no han trabajado con MATLAB? Por favor, pues yo creo que por lo menos el 90% de los que tengo aquí han trabajado con este tipo de aplicaciones. Sin embargo, pues voy a hacer un repaso con respecto a esto. ¿Qué es lo que busca esta aplicación? Esta aplicación que la construyó en un momentico, lo que busca es que podamos seleccionar 3 gráficas, pudiesen haber sido muchas más, ¿cierto? Pero 3 gráficas que tengan una señal de frecuencia en banda base, ¿cierto? Una frecuencia de muestreo y me muestre en la parte de arriba la señal continua y me muestre en la parte de abajo la señal discreta y cómo quedaría cuando la reconstruyo, es decir, cuando yo uno los puntos. Y por ejemplo, después vamos a entrar a mirar cómo es que trabaja esta aplicación, cómo se programó. En este momento lo que me interesa de momento es que ustedes entiendan cómo funciona y pasaría con lo siguiente. Ustedes observan pues que nosotros podemos tener en este tipo de aplicaciones de MATLAB trabajar de forma tutoriada, de forma en vivo, ¿cierto? Y poder incluso realizar muchas aplicaciones, ¿cierto? De tipo rápido. ¿Qué les solicito yo en el aula virtual? En el aula virtual hay una solicitud que específicamente les pide hacer algunas cosas, pero intentemos conceptualizar un poco lo que estamos hablando. Si nosotros hablamos de clasificación de señales, por ejemplo, una señal seno que tuviese una relación, obsérvenlo bien, de frecuencia de muestreo igual, ojo, igual a la señal original, me daría una línea recta. Y ustedes dirían, ¿cómo así? Claro, intenten dividir una señal sinusoidal, ¿cierto? Y colóquenle 3 puntos. Pues es evidente que esos 3 puntos van a quedar o cerca al 0, si lo arranqué en el 0, por ejemplo, en este caso, ¿lo ven? 10 a la menos 16, donde arrancó la señal, donde finalizó la señal y en la mitad, que por ser una señal periódica sabemos que tiene un cruce por 0. ¿Qué ocurriría si yo empiezo a incrementar la frecuencia de muestreo? Voy a duplicarla. Observen lo que ocurre cuando yo duplico la frecuencia de muestreo. Es evidente que la señal de arriba, pues como es una reconstrucción, ¿no? La señal continua es una reconstrucción de los datos que yo estoy tomando abajo. Incluso creo que de pronto aquí la puedo perfeccionar un poco más para que ustedes observen. Voy a hacer la siguiente, bueno, no, tal vez lo hago después. Ahorita no vamos a perder tiempo cuando lo esté explicando con la información. Y si ustedes empiezan a crecer, miren que aquí todavía yo no observo que la señal la pueda reconstruir. ¿Qué significaría reconstruir? Que yo tome esta señal, le identifique la frecuencia, ojo, la frecuencia fundamental, luego la vuelva sinusoidal y la tenga clara, porque desde el inicio sé cuál es su señal. Ahora, voy a dejarla 10 veces y la voy a reconstruir. En el momento en que ustedes vuelven a tomar esa señal sinusoidal y la reconstruyen, observen lo que empieza a pasar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que primero, si la quiero ver bonita, un número apreciable, ¿cierto? De esa señal es 10 veces. Eso es lo que estoy diciendo. También lo pudiese tomar aquí como 5 veces. Es decir, 5 veces la frecuencia de banda base sería la frecuencia de muestreo, lo que me daría que 5 muestras la tomaría por cada periodo. Si eso es cierto, ¿cierto? A mí me estaría dando esta señal. ¿Les parece una señal sinusoidal? Posiblemente, ¿no? Si tengo mucha imaginación, sí me parece una señal sinusoidal. Pero ¿qué ocurre? Los fenómenos eléctricos, los fenómenos de reconstrucción, los fenómenos de telecomunicaciones en la clasificación, en la caracterización de señales, no necesitan de esto para poder trabajar, ¿cierto? Con la identificación de un mensaje. ¿Qué busca la identificación de un mensaje? Que no es que se vea bonito, sino simple y llanamente que sea capaz de identificarlo. ¿Y cuál es la forma de identificarlo? Pues el señor Nyquist me dice que si yo logro identificar la frecuencia de la señal, ya lo tengo.
¿Cómo identifico la frecuencia de la señal? Obsérvenlo que aunque no tengo la misma amplitud, yo identifico la frecuencia de la señal porque ya hubo 2 cruces por 0 si la señal es sinusoidal. En el momento en que yo detecte más de un cruce por 0, ya tengo el periodo identificado. Y cuando tenga el periodo identificado, ya lo voy a poder trabajar. Más adelante miraremos la demostración. Voy a colocar aquí ya valores un poco más grandes para que ustedes observen que efectivamente esto sería lo que haríamos discretizando. Por ejemplo, si hablamos de una relación de 20.000 a 600, ¿cierto? Que es aproximadamente 30 veces, nosotros estamos diciendo que estamos tomando 30 muestras por periodo. Pudiesen ustedes tomarse el trabajo, ¿cierto? De poder verificar aquí que hay 30 pulsos, aproximadamente 32, 33, perdón, por periodo. Sí, ustedes lo pueden hacer. En uno le salen 33, en el otro le salen 34 y así sucesivamente. Esto es lo que yo llamaría continuo y esto es lo que yo llamaría discreto. ¿Lo pudiésemos hacer con otras ondas? Claro que sí. Miren las ondas cuadradas. Voy a hacer exactamente el mismo trabajo. Miren la onda cuadrada y a pesar de que ustedes intenten, observen acá, porque la onda cuadrada fue reconstruida a esta misma frecuencia, esto, él siempre va a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Esto es importante que lo vayamos anclando con la vida real de la electrónica y que lo vayamos anclando con la parte de las comunicaciones. ¿Pudiésemos tomar un diente de sierra? Claro que sí. Hagan de cuenta que este es su generador de onda y lo tienen ahí listo. Miren, el diente de sierra lo podemos discretizar fácilmente. Nosotros pudiésemos tener ese diente de sierra y automáticamente decir que esa es la frecuencia de muestreo. ¿Pudiesen tener mucho más puntos? Claro que sí, pero observen que con esto, primero, ya la veo bien, ¿cierto? Y segundo, ya la puedo identificar. ¿Identificar en qué? En el tiempo. Para identificarla en el tiempo necesito como mínimo 10 o 20 veces la frecuencia de muestreo. Pero para identificarla en el dominio de la frecuencia, seguramente no. Por el momento estamos en el dominio del tiempo. Voy a intentar meter un valor un poco más grande para que ustedes observen esto. Hablemos de 600 a 60.000 y de 600 a 60.000 en diferencia de frecuencia de muestreo. Ustedes lo que empiezan a ver es que hay demasiados puntos que se empiezan a solapar. Observen lo que ocurre ahí. ¿Ustedes consideran que en términos de procesamiento electrónico eso está bien? Julián Gómez, ¿ustedes consideran que esto está bien? Pues sí, profe, aunque bueno, igualmente el tema en la electrónica se puede hacer muestreos mucho más rápidos, ¿no? Sí, claro, pero entonces suponga que ahora queremos una transmisión de una señal a 2.4 GHz. ¿A cuánto tendría que muestrear? Así, hablemos de una relación a 1 a 100, a 240 GHz. ¿Quién le muestrea a 240 GHz, Julián? No, eso ya es muchísimo. ¿Lo observan? Y nosotros hoy en día hacemos envío de señales a 2.4 GHz, ¿cierto que sí? ¿Eso qué indica? Que no por mucho que nosotros logremos colocar en la parte discreta, vamos a colocar o vamos a poder traer esas señales, ¿cierto? O reconstruirlas o incluso muestrearlas a la frecuencia que queremos. ¿Qué es lo que empieza entonces a aparecer aquí? Que las comunicaciones analógicas efectivamente empiezan a ser importantes en el momento en que la frecuencia de muestreo llega a su límite. En este determinado momento, trabajando con un solo núcleo, lo máximo a lo que nosotros podríamos muestrear es a 4 GHz. Si nosotros muestreamos máximo a 4 GHz, nosotros no pudiésemos llegar a reconstruir señales, sino de 2 GHz en frecuencia de banda base, es decir, nuestros mensajes no pudiesen llegar de ahí. Así que hacia arriba, los análisis de comunicación analógica se convierten en un parámetro supremamente importante. ¿Entendido hasta ahí? Un poco igual me parece, pues funciona de manera adecuada, mírenlo. Voy a mirarlo un poco más, simplemente agregarle otro cero. Miren lo que ocurre. Eso es seguramente empieza a ser un fenómeno extraño ya. Esto ya la reconstrucción de la sal, aunque muy fiel en lo que tiene que ver con cuantificación de tono frecuencia. Y es importante que tengamos y analicemos todo este tipo de fenómenos también. ¿Dudas así? Bien, eso es todo.
Quiere decir que en términos generales nosotros debemos partir a otro tipo de fenómenos que nos permitan evidentemente hacer un de la decisión, tenemos una frecuencia, unos tiempos, tenemos una amplitud, ¿cierto? La amplitud siempre en general siempre afectada, que esa no la toca simple y llanamente. Miramos cómo amplificarla, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en nuestra electrónica normal es le colocamos un amplificador de bajo ruido, se acabó. Es decir, la amplitud no es un inconveniente. Aunque me amplifique la señal y amplifique el ruido, sigue siendo un inconveniente bajo. Así que empezamos a trabajar en función de otras características. ¿Y cuál es esa característica? La frecuencia. ¿No? Es decir, tenemos que encontrar una forma matemática que me permita migrar del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia de manera aleatoria. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, nosotros necesitamos caracterizar dos fenómenos. Fenómenos que me tengan una señal que varíe desde menos infinito hasta el infinito. En dos tipos de ejemplo, hablamos de sensores aplicados a la vida real. Sensores que por lo general pudiesen tener un comportamiento aleatorio, ¿cierto? Aunque el sensor esté mostrando cada cierto tiempo, el comportamiento de la señal física puede ser aleatorio, como lo que pasó con las bolsas de valores del mundo cuando se fueron al piso. O lo que pasa en las estaciones meteorológicas cuando de un momento a otro, por ejemplo en la madrugada, viene la temperatura descendiendo en la sabana de Bogotá y empieza a helar, ¿cierto? O en una determinada época del año, cuando solo está lloviendo, se mantiene casi constante, ¿cierto? Y eso afecta directamente, por ejemplo, cultivos, afecta directamente nuestros fenómenos físicos y nosotros necesitamos censarlo. Cuando utilizamos este tipo de sensores que tienen unas señales de variación aleatoria, etcétera, etcétera, y que por lo general no presentan fenómenos estadísticos y o estocásticos, ¿cierto? Con un determinado comportamiento, pues tenemos que acudir a trabajar señales continuas. En lo que tiene que ver con comunicaciones. Esto, es decir, cómo el valor del sensor cambió y luego hago una comunicación. Esto que esta sí puede ser continua o discreta. Esto es un cambio abrupto, ¿vale? Y ese cambio abrupto lo desconozco. Incluso pudiese cambiar más rápido el estado, ¿cierto?, de la variable que yo estoy midiendo que el tiempo sensado. O si yo poseo la electrónica suficiente, ¿cierto? Esto es de bajo. Si yo poseo la electrónica suficiente, pues pudiese realizar, perdón, en una comunicación todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Un sensor que aunque es un poco más costoso, me permite discretizarlo. Pero miren que hay dos comportamientos diferentes. Y es que en verde los sensores por lo general dependen de una variable tal, el tiempo. Les hago la pregunta a ustedes que ya vamos a salir graduados. ¿De qué dependen las comunicaciones? ¿Dependen del tiempo? Jimmy. ¿Las comunicaciones dependen del tiempo? De la frecuencia diría yo. ¿Por qué razón? ¿Listo? ¿Por qué razón diríamos que de la frecuencia, Erika? Erika. Daniel Quiroz. ¿Por qué razón diríamos que dependen de la Pues frecuencia? porque en las comunicaciones la frecuencia a la que yo esté transmitiendo el mensaje va a ser igual de fluida. Entonces a poca frecuencia la comunicación sería entrecortada. Porque la frecuencia es un valor o es un activo importantísimo, esto en lo que tiene que ver con las comunicaciones. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia es liga a algo que nosotros conocemos como la capacidad de canal, ¿cierto? En función de una variable que con ustedes hace ya
bastante tiempo, y es el ancho de banda. El ancho de banda, por medio de la ley, ¿cierto? Capacidad de canal, se la voy a escribir aquí, me permite automáticamente caracterizar o decir cuál es la velocidad con la que yo transmito. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde sacó esa fórmula? Sí. Entonces, esto es solamente un abreboca, ¿cierto? De lo que vamos a trabajar, pero es una razón de fondo del por qué nosotros tenemos que trabajar aquí. Todos los elementos electrónicos tienen ancho de banda. Entonces, físicamente, no podemos superar ese ancho de banda. Lo que querría decir que para relacionar la cantidad de bits, ojo, porque este es el ancho de banda del fenómeno físico, y esta es la cantidad de bits por segundo que yo quiero transmitir, ¿cierto? En capacidad de canal, pues vamos a tener una relación directa entre el ruido y la señal, es decir, la relación entre las dos potencias va a incidir directamente entre los bits y la física que yo soy capaz de detectar. ¿Por qué? Por fenómenos eléctricos. Y si la dependencia del ancho de banda, lógicamente, que ustedes recuerdan, es, por definición, la señal o intensidad de potencia que se dispara entre una frecuencia 1 y una frecuencia 2, o entenderemos con más entendimiento de comunicaciones AM, esto, entre una frecuencia 1 y una frecuencia 2, nosotros llamamos o tendríamos lo que definimos como el ancho de banda en cualquier fenómeno físico. Si esto es cierto, y podemos definir un ancho de banda como la diferencia entre los dos, pues básicamente nos estamos haciendo referencia que siempre vamos a trabajar en función de la frecuencia. Y vamos modelando un poco mejor y nos damos cuenta que la frecuencia es activo importante. Y a ese activo importante de frecuencia que ustedes ya deben saber, este espectro no hace referencia a ningún tipo de cosa que no podamos observar, ni a fenómenos paranormales, ni nada de eso. No, simple y llanamente que existen partículas, ¿cierto? Y vibraciones que está bajando a frecuencias específicas. La frecuencia. ¿Listo? Pero encontramos un gran problema. Todas nuestras señales están trabajando en función del tiempo. Así que por allá, en los años 1700 al inicio, aparece un señor de apellido Euler. Erika, ¿por qué Euler es importante? Cuando escuchas el nombre de Euler, ¿qué se te viene a la cabeza? Erika. Marcela. ¿Ninguna participa? Karen. Cuando escuchan el nombre Euler, ¿qué se les viene a la cabeza? Sebastián Ávila. ¿Nadie habla? ¿Quién era Euler? Leonard. Identidad ¿Listo? de Por ahí Euler, profe. en el... Correcto. ¿Cuál es esa identidad de Euler? ¿Qué hace Euler por este mundo en la parte de las matemáticas? Pues aunque ustedes no lo crean, descubre E a la IP más 1 igual 0. a 0. ¿Y ustedes cómo así? ¿Qué es eso? Sí. Dice, yo me voy a asegurar de que la exponencial compleja, que existe una exponencial compleja, esto que si le sumo 1, me da 0. ¿Qué significa eso? Pongamos el parámetro, ¿no? O en un plano de definición de funciones trigonométricas. Esa definición de funciones trigonométricas me va a decir todo lo que vaya por el eje Y es imaginario, todo lo que vaya por el eje X es real. Entonces, en función de abscisas ordenadas, proyecté un ángulo. Este ángulo va a tener coseno, la parte real, y va a tener seno y seno. Recuerden que nosotros, tanto en telecomunicaciones como en eléctrica, le llamamos J para evitar
¿cierto? La confusión con la corriente, pues todo lo que va en la parte imaginaria va a ser coseno. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo E al J ángulo, este ángulo que yo dejo A proyectado en un campo imaginario, va a que al J ángulo es igual a coseno, ¿cierto? De lo que yo tenga en ese momento. ¿Qué es lo que yo tengo en ese momento? Algo posible acá, esto, ¿bien? Más, por definición, J de phi. Podemos cambiar ese valor de pi, podemos cambiar el valor de phi, puedes cambiar, por ejemplo, este valor por omega. Cámbielo. Omega. Estoy diciendo pues que hay un ángulo variable y que magnitud, o ni siquiera magnitud, que cuando a la pi, pues eso evidentemente me va a dar coseno pi más j. Listo, como ustedes son tan hábiles en los cálculos, ¿cuál es el seno de pi? 0, ¿Cuál es el coseno de pi? 1, menos 1, Menos 1. ¿Cuál es el coseno de pi, señores? menos 1, ¿Cuánto? Menos Menos 1. Lo contrario, pues no se esta identidad. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el gran porque vale esta identidad? ¿Y por qué esa identidad es importante? Por una simple y sencilla razón. En la identidad está toda la información que yo necesito para poder realizar una transformada. ¿Qué es lo que me está diciendo? Existe un tipo de transformación entre un valor que se puede proyectar en un eje imaginario y un número real. Es decir, que yo puedo mostrar o colocar un número imaginario, sumarlo con un real y obtener un resultado. Aunque ya lo conocíamos, empezamos a trabajar con estas transformaciones exponenciales. Esa primera transformación exponencial, pues la trabaja, ¿cierto? Sus discípulos, entonces aparece el señor Fourier y aparece el señor Laplace. Dentro de ellos, el mayor era Laplace, y Laplace pues nunca hizo caso omiso hizo caso omiso a los planteamientos de las transformaciones exponenciales. Sin embargo, Fourier en 2 hojas, ¿de acuerdo? Fourier en 2 hojas presenta su tesis doctoral. Y su tesis doctoral, básicamente, el resultado es el siguiente. Él dice, cualquier señal continua inicialmente que yo tenga en el tiempo puede ser caracterizada como la sumatoria de señales infinitas. Este signo hace referencia a este que está acá. Cuando la amplitud de esas exponenciales que son complejas, un segundo por ahí. La amplitud de esas exponenciales que son complejas, yo las caracterizo en el tiempo. Y ustedes, ¿cómo así? Claro, esto también puede, pues si tenemos una exponencial compleja, la podemos caracterizar, ¿cierto? Como una suma de senos y cosenos. Y esto me permitiría decir que hay una relación entre el tiempo y la frecuencia, donde a esto le llamó por su mismo nombre serie de Fourier, pero paradójicamente solo aplicaba en este determinado instante a señales periódicas. Y dice, solamente aplica señales periódicas cuya frecuencia, ¿cierto? Es igual a 2pi. Frecuencia angular, recuérdenlo, sobre el periodo. Y n lo llama, ¿listo? Los armónicos. Es decir, n veces omega sub 0, voy a colocarlo por aquí, n veces omega 0, tendrá una convergencia
omega sub n, que sería la frecuencia de la señal. A ese n, que más adelante lo vamos a ver, lo llama armónico. ¿Y por qué armónico? Porque él dice, vamos a suponer que todas las señales que están trabajando, no solamente en el dominio de las comunicaciones, sino en la vida real, son periódicas. Sucede en la vida real, y si son periódicas, nosotros las podemos caracterizar mediante transformaciones exponenciales. Y esas transformaciones exponenciales inmediatamente me van a decir a mí cómo se está comportando estadísticamente el mundo. Y efectivamente no falló. Lo que nunca pensó es que esas teorías fuesen a ser utilizadas en la electricidad, en electrónica de potencia, en sistemas armónicos, en telecomunicaciones y demás, todo lo que tenga señales que son periódicas. Utiliza la serie de Fourier. Sin embargo, él dijo, ¿y qué pasa con las señales que no son periódicas? Pues cuando las señales no son periódicas, me permitiría a mí decir lo siguiente. Supongamos que tengo esos C sub n, y bueno, él caracterizó los C sub n, y a los C sub n le dijo, esto va a ser el valor promedio que tenga esa señal, el periodo, esto es decir, la amplitud es el valor promedio, y ahorita damos un poco más para poder encontrar energía y potencia de la señal que yo toco, por E a la menos J, N, omega sub 0, que es la frecuencia de la base de la señal, por dt. Y dijo, venga, ¿cómo así? Eso quiere decir que si yo soy una persona y digo que despejo el periodo de acá, pues este me va a quedar 2pi, ¿cierto? Perdón, el periodo que hay abajo. Me va a quedar, para que aquí resalto, que el periodo me va a dar omega, que en este caso sería mi omega, entonces 1 del periodo, para que me entiendan, es omega sobre 2pi. Le queda el 1 sobre el periodo. Si yo reemplazo en esa integral y digo, la señal ya no es periódica, así que tendría que mostrar entre menos infinito de quién, la señal ft o e. ¿Cómo converge? Entonces, es decir, que si n veces la frecuencia omega sub 0 tende a ser la señal, es decir, todos los armónicos multiplicados, sumados, condensados, será la frecuencia de la señal, pues yo inmediatamente puedo decir que a la omega en omega en su defecto por t. Y esto de nuestros coeficientes C sub n. Eso es lo único que haría es subrayar y podría dividir ¿cierto? Y paso es aquí, listo, y esto que ustedes observan aquí lo voy a transformar de Fourier. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la serie y la transformada existen exponenciales relacionadas que me permiten migrar la frecuencia angular tiempo. Y eureka, que es el concepto que está necesario. Si eso es cierto, quiere decir que yo puedo tener una imagen real en el tiempo, ¿cierto? En el eje, la axis del tiempo y la amplitud de las ordenadas, y tener una imagen que la frecuencia no es 100, pero está vibrando las moléculas en la cuenta. Más Profe, adelante qué pena, vamos a es que se encontrar está efectivamente cortando en la la... transformada de Fourier de la señal sinusoidal es básicamente su frecuencia. Dígame. Es que se está cortando el audio. Profe, no se le entiende, es que se le corta mucho. Se corta mucho y por tramos, profe. O sea, no es Ahí está mejor. Vamos a revisar por acá. Deme un segundo. ¿Cómo vamos por ahí?
¿Mejoró? Sí, profe, ahora sí ya mejoró. ¿Me oye, muchachos? ¿Vale? Sí, debe tener, aquí tenemos esas consecuencias con la red, ¿vale? Ahí les pido mil disculpas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay una imagen de la señal en el tiempo y que hay otra imagen de la señal en la frecuencia. Y esto es supremamente importante para mí, porque la señal de la derecha es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo necesito para poder hacer un espectro, ¿cierto? Óptimo, para poder revelarlo en función de números. Si yo logro revelar esta parte de la derecha, bien me voy a poder caracterizar cualquier comunicación. Para poder realizar eso, lógicamente, en función de la serie y la transformada Fourier, de la serie y la transformada, nosotros pudiésemos hacer algunos ejemplos. ¿Cierto? Ejemplo que voy a realizar en el siguiente video para que ustedes los tengan y que seguramente ustedes tendrán que validar en su casa y traerlos listos para nuestra siguiente clase. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí?